Empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta tarde-noche reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra que ya cada día nos lleva a los pies de Jesús. Y también te pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo guiándonos y fortaleciendo nuestro caminar. Oramos por nuestros países, tú sabes todas las circunstancias difíciles que están pasando, que sea todo, Señor, como siempre teniendo el control en tus manos. Oramos especialmente por Lester, para que le ayudes con sus dolencias físicas y que seas tú actuando en él conforme a tu voluntad. Oramos por los demás que se están conectando, para que puedan llegar a la clase y así poder aprender más de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo van con este método que estamos practicando de estudio de la Biblia? ¿Cómo van? A ver, ¿lo están practicando? ¿Les está sirviendo para sus meditaciones personales? Cuénteme, Roberto. Bueno, sí, profesor, me está sirviendo a mí en cada lectura que hago de la Biblia. Ya he aprendido a diferenciar evangelio, ley, prescriptivo y descriptivo, profesor. Alguna vez sí he aplicado en una reunión de mi familia, pero como le comentaba, casi no me deja participar, así que ahora justo con el trabajo también me está faltando gente, me estoy dedicando a trabajar yo también de guardia y no he tenido tiempo de ir a hablar con un amigo que siempre yo le evangelizaba. Pero bueno, con la familia sí estamos ahí, pero bueno, con paciencia, profesor, estoy con paciencia, esperando que pase el tiempo y que Dios obre también en ellos, ¿no? Para que puedan entender el verdadero mensaje. ¿Y Lester, cómo va con este método? Bueno, sí, lo estoy poniendo en práctica. Bueno, realmente no, con las tareas pues, que nos dejan los cursos que estamos llevando con Academia de Cristo, pues ya es otra manera de, nos ayuda a interpretar también igual lo que es el texto bíblico. Y sí, pues, eh, yo considero y siento, pues, siento que he estado avanzando y que he estado aprendiendo un poco más de ellos. ¿Y Rafa? Activa tu micrófono. Rafa, abre tu micrófono, Rafa. Ahí sí. Decía que sí me ha ayudado, sobre todo en otros cursos que llevo. Me da una forma distinta de ver las cosas. O sea, con mayor claridad y sobre todo buscando más el porqué, el propósito de cada versículo. Pienso que me ayuda bastante. Bien, bienvenido Luis y Yoli. Les estaba preguntando que cómo, Yoli, cómo va, se ha estado practicando leer la Biblia con este método y cómo le ha ido. Bien, patrón. Yo siento que he aprovechado al máximo. Para mí esta clase es muy importante. Muy bien, toda la gloria para Dios. Entonces vamos en Juan capítulo 5, versículo 19. Por favor, Roberto. Ya está de nuevo Luis. Luis, estamos en Juan 5, 19. Muy bien, Roberto. Ya, pastor, ya encontraba el versículo 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá? Evangelio
Muy bien, Yoli, es Evangelio, pastor. evangelio, ¿sí? Y también vemos acá cómo Jesús es Dios, porque toda esta idea, recuerden del evangelio de Juan, como nos recuerda las dos naturalezas de Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Entonces aquí al decir, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, pues él está diciendo que tiene la misma naturaleza de Dios. Entonces acá es evangelio. ¿Y por qué es evangelio? Porque estamos viendo a Jesús, que es Dios, y el mismo Dios vino a rescatarnos, vino a llevar esa vida perfecta por nosotros. Y recuerden ese nombre de Manuel, Dios con nosotros. Y también, si a ustedes les preguntan, bueno, denme un versículo bíblico que muestre que Jesús es Dios. Ese versículo es muy apropiado para eso. Porque mire lo que dice, el Padre hace también, el Hijo lo hace igualmente. Y también ese evangelio, cuando dice la primera parte, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Entonces aquí estamos viendo de su obediencia activa, es decir, cómo Él cumple la voluntad del Padre. Recuerden, uno de los cambios grandes que hemos visto al estudiar la Biblia es que primero mucha gente veía a Jesús como un ejemplo para seguir, ¿verdad? Y ahora ¿qué hemos aprendido? Que Jesús es nuestro sustituto, es nuestro Salvador. Ya hemos visto a Jesús en la doble sustitución, cómo llevó esa vida perfecta que llamamos la obediencia activa, y su sufrimiento y su muerte que llamamos la obediencia pasiva. Entonces, acá cuando él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues estamos viendo su obediencia activa, ¿sí? Como él en verdad estaba para cumplir toda la voluntad del Padre, ya sabemos, cumpliendo los mandamientos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de este versículo? Recuerden que esa expresión de cierto os digo, es una verdad absoluta, ¿sí? Es una verdad absoluta. Muy bien. Vamos al 20, por favor, Lester. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Evangelio, profesor. Evangelio. Muy bien, es evangelio, ¿cierto? Y otra vez sigue haciendo la referencia, lo que vemos de la Trinidad, y hablando aquí de las dos personas, el Padre y el Hijo. Entonces, el Padre ama al Hijo. Recuerden, este amor es el amor ágape. Cuando ustedes lean la palabra amor en la Biblia, recuerden preguntarse si es amor eros, que es el amor sexual, si es el amor filos, el amor de amigos, o el amor ágape, que es el tipo de amor más alto. Entonces acá estamos hablando del amor ágape. Entonces el Padre ama al Hijo, ¿sí? Y otra vez, y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces vemos aquí más de la obediencia activa de Jesús, como Él en verdad es feliz viendo las cosas del Padre. Y cuando dice, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. La pregunta para ustedes es, ¿cuál obra, o sea, de cuál obra está hablando aquí? Cuando le dice, y mayores obras que estas le mostrará. ¿Cuál obra está haciendo referencia? En la muerte y resurrección de Jesús. Pero ¿cuál obra? La obra de la fe, profesor. Recuerden el contexto. ¿Cuál obra? Recuerden. Siempre mirar el contexto. La crucifixión de Jesús. O sea, La crucifixión. él sí van a ver cosas más grandes, sí tiene que ver con su obra de salvación en la cruz, pero
piensen en lo que está diciendo el texto bíblico. Dice, y mayores obras que estas le mostrará, porque está diciendo que hay una obra como si fuera menor, ¿sí? ¿Cuál es esa obra menor, por decirlo así? ¿Qué nos enseña el contexto? Yo para que lo fructifiquen. Leamos el contexto, leamos el contexto. ¿Qué dice el contexto? ¿Cuál milagro había hecho Jesús? Había sanado al paralítico de Bethesda, profesor. Eso es. Entonces, por eso nunca desconecten un versículo del contexto, porque ustedes al leer esto y alguien les va a preguntar, si él dice, y obras mayores que estas le mostrará, ¿cómo así? Obras mayores que esta, ¿que cuál es esta? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿cuál es esta? Entonces, él puso a caminar el paralítico. O sea que él iba a hacer cosas más grandes que poner a caminar al paralítico. Y bueno, pues ya escuchamos de Yoli, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, es una obra muy grande, ¿sí? Pero habría que identificar primero la parte del contexto. ¿Clara la idea? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, sí. Sí, Muy profesor. bien, muy bien. 21, Rafael. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Evangelio. Evangelio, ¿cierto? Y aquí vemos un poquito cuál doctrina. A ver, ¿cuál aire de doctrina vemos acá? Entonces, Padre levanta los... Sí, habla de la resurrección, sí, La resurrección. pero cuando dice, así también el Hijo a los que quiere da vida, Claro. ¿cuál doctrina creen que está ahí? A los que creen serán hijos de Dios. Bien, y entonces, pero cuando dice, así también el Hijo a los que quiere da vida, está hablando de la doctrina de la, empieza por P, luego sigue con la R, De la prosperidad. sigue con la E, Ya pues, profesor. la doctrina de la predestinación, Esa no la... ¿sí? La doctrina de la Estaba difícil. predestinación. Sí, recuerden, ¿qué es la doctrina de la predestinación? Y la Biblia nos enseña que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y acá, cuando nos dice así también el Hijo a los que quiere da vida, pues vemos ese aire de esa doctrina. Y ahora, piensen en esto. Mucha gente escucha la palabra de Dios y muchos no se van a salvar. ¿Por qué? Pues ya sabemos, porque no creyeron, pero si escucharon el mismo mensaje que escuché yo, ¿por qué no son salvos? Pues habrán muchas respuestas, ¿sí? La parábola del sembrador nos sirve para esto, para explicar por qué mucha gente no cree o mucha gente abandona la fe. Entonces acá es evangelio y usted y yo damos gracias, ¿sí? Nosotros tenemos que dar gracias en este momento, decirle gracias Señor porque tú quisiste darnos vida. ¿Y cuál vida está hablando? La vida espiritual, ¿sí? El de ser creyentes. Entonces, una vez más, aquí hay otra cosa que nos apoyamos. Recuerden que no usamos yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo. Recuerden que esos términos le dan la gloria al hombre. Aquí, este versículo otra vez nos da la gloria a Dios. ¿Quién es el que nos ha dado vida? ¿Sí? Es el mismo Dios. Nosotros no nos hemos dado vida espiritual a nosotros mismos. Es el mismo Dios. ¿Bien hasta ahí? 22. Sigue Yoli.
22. Sí, no le escuchamos bien. A ver, dale otra vez. A nadie juzga, sino que todo el mucho yo animo. Muy bien. Entonces, ¿es que ley o evangelio? Evangelio, Ley, pastor. Hay ley. ley, hay evangelio. A ver, pongámonos de acuerdo. Evangelio. Cuando está diciendo porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A dónde nos está llevando el texto? ¿A dónde? La ley. La ley. A ver, ¿dónde nos está llevando el texto? ¿A qué parte de nuestra vida está llevando el texto? A los 10 mandamientos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La palabra clave ahí es ¿cuál? ¿Cuál es la palabra Juicio. clave? Juicio. Juicio, muy bien. Esa es la palabra clave, juicio. ¿Y cuándo va a ser ese juicio? La segunda En la venida, ¿no? segunda venida. Muy bien, excelente. Entonces, cuando Jesús va a juzgar el mundo, ¿ustedes qué creen? ¿Lo va a juzgar a base de la ley o a base del evangelio? A base del evangelio, pues. Eso, muy bien, Roberto. Muy bien, a base del evangelio. Porque el que no cree en él, pues No es se salva. condenado. ¿Sí? Entonces, eso lo ha dejado el Padre. Y aquí también vemos ese aire de la Trinidad. Entonces, este versículo es evangelio, ¿sí? Este versículo es evangelio. Y vemos otra vez, todos estos versículos muestran la unión del Padre y del Hijo. Estamos viendo aquí la Trinidad. Lester, 23. Bueno, espérame. Voy a cambiar de pantalla. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí hay ley. Pensemos, acordémonos que el texto es descriptivo, prescriptivo. Acuérdense que el prescriptivo es un mandato y pensando la ley como guía, ¿sí? Ley o evangelio. Entonces, ¿qué es acá? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿De acuerdo? Prescriptivo. ¿Cómo, Prescriptivo. Roberto? Prescriptivo. Prescriptivo, aquí hay un mandato, Hay un ¿sí? mandato. Nos está mandando. Y tiene que ver del primer mandamiento como guía. Sí. Recuerden los 3 usos de la ley. Como espejo me muestra el pecado. Como freno nos controla, nos dice no lo hagas. Y como guía en agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Honrando al Hijo, igual honrando al Padre. O sea, aquí vemos más de la Trinidad, ¿cierto? Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, aquí la primera parte es prescriptivo. La segunda parte, después del punto seguido, si lo ven, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió, es ley. ¿Sí? Es un pecado contra el primer mandamiento, porque no le está dando el lugar a Jesús como Dios. ¿Claro ese versículo? 24, Roberto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Entonces este versículo es Evangelio. excelente. Es evangelio.
Muy bien. Entonces ya sabemos y recuerden, el Espíritu Santo trabaja por los medios de gracia. Recuerden que los medios de gracia son el Evangelio y los sacramentos. Y aquí vemos ese medio de gracia, la palabra, ¿sí? El Evangelio. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, pues el que oye mi palabra. ¿Recuerdan lo que enseña Romanos 10:17? ¿Recuerdan? Sí, sí. ¿Qué dice? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Excelente, excelente. Y aquí vemos la prueba de eso, ¿cierto? Y aquí vemos la prueba de eso. Pues por la palabra llegamos a ¿qué? A creer y lo más importante, hemos pasado de muerte a vida. Y aquí hablando espiritualmente, ¿sí? No está hablando de la resurrección de los muertos, está hablando de una resurrección espiritual. Y muy bien, Evangelio. Rafael, 25. 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es Evangelio. Es Evangelio. Ahora, para una buena interpretación, ¿sí? ¿Cuáles muertos está hablando aquí? ¿Muertos físicos o muertos espirituales? ¿Qué creen ustedes? Muertos físicos, profesor. Lean bien, lean bien. Espirituales. Bien, bien, Lester, son muertos espirituales. Mire, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero, ¿por qué sabemos que son espirituales? No olviden el contexto. Mire el versículo 24, ¿sí? El que oye mi palabra, el que cree, el que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora aquí el 25 amplía un poco más la explicación, ¿sí? Entonces está hablando de muertos espirituales. En otras palabras, está hablando de nuestra conversión. Mire, en estos versículos las doctrinas que hemos estudiado, la venida de Cristo, la predestinación, la conversión. Es decir, cómo pasamos de ser incrédulos a creyentes. ¿Claro? Bien. ¿Por qué no es la resurrección física? Porque el contexto, recuerden, el contexto no lo podemos perder de vista. Está hablando del nacimiento espiritual. Bien. 26, Yoli. Dice pastor, dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo tener vida en él mismo. Es aquí que vemos. Evangelio. Es evangelio. Y otra vez, doctrina de Trinidad. O sea, la relación del Padre y del Hijo. ¿Sí ven? O sea, mire todo lo que es igual el Padre y el Hijo, como Dios. Ambos que son Dios. Entonces, por eso damos gloria a Dios de que somos trinitarios, que creemos que el Dios verdadero es Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y todos esos versículos nos han mostrado cómo el Hijo sí es Dios. Muy bien. 27, Lester. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí podemos ver las dos aplicaciones, ¿sí?
Con la palabra juicio. Ley para el incrédulo, ¿sí? Pero evangelio para nosotros, ¿sí? ¿Sí? Él le dio la autoridad a hacer el juicio, así como lo vimos en el versículo 22. Entonces, acuérdense, ¿a base de qué va a juzgar? A base del evangelio. Entonces, para nosotros es evangelio, ¿sí? Roberto, 28. 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Evangelio, profesor. Muy bien. ¿Y de qué doctrina está hablando? De la predestinación. Aquí, pues vayan, mira cuál es la palabra clave. Del juicio. Hay una palabra clave ahí. ¿Cuál creen que es la palabra de énfasis? Recuerden que a veces los versículos traen palabras énfasis o palabras claves que nos dan la idea de qué es lo que está hablando. Entonces acá, ¿cuál sería la palabra clave? Oirán su voz. ¿Y quiénes la van a oír? Los incrédulos. Aquí dice, y los que están en los sepulcros oirán su voz. su voz. Entonces cuando dice, vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo va a ser eso? Y recuerden lo que venimos en el contexto. El Padre dio autoridad al Hijo, ¿sí? Para el juicio. Entonces, ¿cuál doctrina estábamos viendo acá? ¿Cuándo los muertos van a oír la voz de Jesús? Y los muertos físicos. Cuando en su segunda venida, profesor. Excelente, excelente. O sea, aquí está haciendo ya referencia a la segunda venida de Jesús, está haciendo referencia a la resurrección de los muertos. ¿Sí? Y vemos el 29, por favor, Rafael. Y 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué vemos en este versículo? Evangelio. Hay evangelio y también hay ley. Hay ley. ¿Dónde está la ley? Los que hicieron lo malo a La resurrección de condenación. eterna. Y los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. O sea, los creyentes a la derecha, los incrédulos a la izquierda, como dice la Biblia. Ahora, entendamos cómo interpretar esto. Los que hicieron lo bueno, ¿sí? ¿Cómo yo puedo hacer lo bueno si por naturaleza soy pecador? ¿Cómo puedo yo hacer lo bueno si hago parte de todos los que son pecadores? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Que tuvieron fe en Jesucristo. Muy bien, otra vez los que estamos bajo Cristo. Acuérdese del ejemplo de la sombrilla. Suponga que la sombrilla es Cristo. Si la sombrilla está cerrada, ¿cómo el Padre nos va a ver? Todas nuestras obras malas, merecedores de ir al infierno. Pero si la sombrilla está abierta, ¿y se acuerdan quién es la sombrilla? Cristo. El Padre nos ve a través de la sombrilla, nos ve a través de Cristo, nos ve buenos. ¿Por qué? Porque todas las obras que Jesús hizo en su vida perfecta, las atribuyó a nosotros. Es así como hay que explicar esto. Porque si alguien cree en la salvación por obras, va a decir, sí ve que hay que hacer obras para ser salvo. Pero no podemos decir eso porque no hay ningún otro versículo que nos apoye en esto. Pero sí hay un versículo que nos apoya que por la gracia de Dios somos salvos y habla de la doble sustitución de Cristo, cómo Él cumplió cada mandamiento por nosotros. ¿Cómo nos ve el Padre en los cielos en este momento? Santos, perdonados, ¿sí? Es así como Él nos ve. Preguntas, comentarios. Profesor, aquí cuando dice saldrán de resurrección, ¿habla de los dos tipos de muertos, espirituales y físicos? Habla no más aquí, está hablando de los muertos físicos.
Físicos, solo Sí. de los muertos físicos. Sí, ese versículo habla de los muertos físicos. ¿Y por qué? Mira el 27. El 27 nos ayuda en eso. También dio autoridad a hacer juicio por cuanto al Hijo del Hombre. Y ahorita hablamos. ¿Cuál es el juicio? ¿Se acuerdan? La Sí, la segunda segunda venida de venida. Jesús. Ahora mira el 28 y el 29, ¿cierto? El 28 que estás preguntando. Pues ya tenemos la parte del juicio. Ahora aquí nos está hablando de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Por eso es muy importante tener bien coordinado cada versículo y cada versículo en su contexto. Espero que hoy hayan visto esto hoy en la clase. Y como les preguntaba, ¿cuál es la palabra clave? ¿Sí? Porque siempre hay una palabra clave que nos habla de una doctrina bíblica. Y mire las doctrinas bíblicas que hablamos hoy, de la Trinidad, de la predestinación, de la resurrección espiritual, de la resurrección corporal, del juicio cuando Jesús venga por segunda vez. En esos versículos, 5 doctrinas bíblicas. ¿Sí ven qué bonito? Ya, completo, ¿eh? Aquí tenemos una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo muy completa. Sí, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una enseñanza súper completa. Bien. Le puedo hacer una consulta un poquito fuera del no tan fuera del contexto, pues. Sí, claro que sí. Bueno, si nosotros estudiando, digamos, Mateo, usted sabe que ya capítulo 28, al final ya donde está la gran comisión o la misión que da Jesucristo, ir a las naciones, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí yo estaba conversando así con gente, parte de lo que yo le mandaba la otra vez, si se recuerda, Sí, parte de una doctrina. Yo conversaba por lo menos hace unos días de esto con una muchacha de que, o sea, que en su iglesia dice que ellos bautizan en el nombre de Jesucristo solamente. ¿Ves? sí. Entonces, y ellos para ellos ocupan un pasaje bíblico en Hechos Ujú. 2, no me acuerdo, cuando dice 2:38. Pedro le dijo, Sí, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. sí, Entonces, ellos agarran ese versículo y se adoctrinan en eso, pues. sí, Bautizo es solo en el nombre de Jesucristo. Entonces, sí. la consulta es la siguiente. ¿Es válido? O sea, ¿es válido eso hasta ahí? ¿O lo malinterpretan? ¿O cómo? Porque realmente a mí me confundí un poco. Claro, claro que sí, Realmente no. yo me quedo con lo que dice Mateo. Tranquilo. Pero tranquilo que a veces nos hacen preguntas. Yo, por ejemplo, tengo un estudiante que es muy avanzado aquí en Colombia y estamos hablando para el compañerismo, ¿cierto? Y él tiene una iglesia. Y les confieso, me tiene estudiando, ¿sí? Me tiene estudiando porque hemos llegado a puntos que a uno se le olvida o primera vez que hace esa pregunta, porque ya me ha hecho preguntas que jamás me las habían hecho. Entonces, ¿qué me toca decir? Espéreme, yo estudio, yo investigo, ¿sí? Y no sintamos miedo en decir eso. Espéreme, yo estudio, yo investigo y te digo. Ahora, es cierto que la Biblia dice que se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿cierto? Ahora, hay varias preguntas para contestar. Primero, ¿de cuántos bautismos habla la Biblia? Entonces nos damos cuenta que la Biblia solamente habla de un solo bautismo, ¿sí? Segunda pregunta. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo de Jesús, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues, es que Jesús es Dios. Entonces, bauticen en el nombre de Jesús. Jesús es Dios. ¿Y cómo enseñó Jesús a bautizar? ¿Cómo? Mateo Y 28. en el Bauticen nombre en el del nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo. y del Espíritu Santo junto con agua. Entonces, ese bautismo de Jesús es el mismo bautismo que vemos en Mateo, ¿sí? Mire, es que vemos acá, vamos a Hechos, ¿cierto? Y es muy interesante. Y otra vez, eso tiene que ver mucho en la manera de interpretar las doctrinas bíblicas, ¿cierto? Nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos estoy en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, notemos el versículo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Qué signo de puntuación hay ahí?
¿Qué signo de puntuación hay ahí? Miren la Biblia, ¿sí? Hechos 2:38. Vamos a ver a la Biblia. Dice, 38. Pedro les dijo, arrepentidos, una coma, ¿no? Eso, una coma. Ojo. Entonces aquí nos está diciendo el arrepentimiento. ¿Qué lleva al arrepentimiento? La predicación de la ley. Entonces Pedro les está predicando la ley. Pues les está diciendo, ustedes son pecadores, cambien de vida, coma. Y dice, y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, bautícese, ¿está qué? El Evangelio. ¿Y cómo dice que es el bautismo? En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, la otra pregunta que estamos solucionando es esta. ¿Cómo se bautiza en el nombre de Jesucristo? Hay que buscar en la Biblia para saber cómo se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y San Mateo 28 nos da la respuesta. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hay dos preguntas. Una, ¿cuántos bautizos hay en las Escrituras? Hay uno. Uno. Pregunta número 2. ¿Cómo se bautiza en el nombre de Jesucristo? Pues hay que ir a investigar qué dice la Biblia. Y en San Mateo nos dice cómo bautizaba. Correcto. ¿Estamos? Ya no te va a Estamos corchar. Ya no te va a corchar. claros ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición en esta noche de estudiar tu palabra, por alimentarnos espiritualmente con ella. Oramos por Luis, que hoy no pudo conectarse por tener problemas con el internet. Anímale, fortalécelo, que pueda ver la clase y también ponerse al día con nosotros. También seguimos orando por Lester, por su salud. Seas tú ayudándole. También damos gracias por Roberto, por su trabajo, que en este momento nos estás bendiciendo con su oficio. Igualmente oramos por Rafael, nos da mucha alegría verle y ponemos también en tus manos sus necesidades materiales. Al igual que Yoli, seguimos orando por su salud para que seas tú ayudándole y fortaleciéndole. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy Amén. bien. Bien, Yoli, puedes despedirte. Amén. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por ser ustedes personas tan especiales. A mis compañeros, mil bendiciones. Dios los bendiga. Muy bien, Lester. Gracias, profesor. Y gracias a los compañeros ahí que nos sumamos todos los martes para seguir esta gran labor, aprendiendo un poco más. Realmente ahora me gustó bastante, porque lo que le comentaba la última vez de otra amiga ahí con la que hablaba de la doctrina sola de Jesucristo, de no de la Trinidad, y estos versículos que estudiamos, pues se mira, pues, dónde está la presencia de la Trinidad. O sea, me van a servir para tratar un poco con ella, a ver si le puedo ayudar Claro. a No, salir, y vienen más versículos de la Trinidad. sí, a salir de ese errado, porque como dicen, es peligroso estudiar la Biblia bajo una falsa doctrina, porque al final uno cree que está haciendo el bien para su salvación y al final nos estamos condenando, como dice. Así es. Así es. Entonces, sí, no, me interesaron, es más, ahorita voy a tomar nota de ellos y los voy a revisar bien para, Claro que sí. para ver en qué podemos apoyar. Gracias por eso. Con gusto. Roberto. Roberto. Durmió Roberto. No,
Ok, está entrando llamada, parece. Rafa. Abre tu micrófono. Ahí sí. Decía que seguimos viendo aquí en mi tierra la misericordia del Señor. Hace pocos días erupcionó un volcán y nos hemos llenado de cenizas. Wow. Pero gracias al Señor estamos todavía. Continuamos. Sí, está fuerte la cosa. Uf, En todo caso, un gusto volver a participar. Encantado de estudiar con ustedes, como siempre, verlo y saber de mis compañeros también. qué bueno. Dios me lo bendiga. Muy bien. Roberto, ahí sí. Sí, profesor. Profesor, se me fue el audio, pero yo quería hacerle una pregunta antes de terminar. Disculpe Sí. si tiene tiempo. Claro que Mire, sí. en Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ujú. Entonces aquí, El fuego es las lenguas que han llegado en Pentecostés, ¿no, profesor? así es, así es, así Ah, es. justo estábamos hablando ayer con mi cuñado Yuri y me decía, a mí me falta decir el bautizo de fuego. Y yo ya no quería decirle nada porque se me enoja cada vez que como que le hablo, Sí. le quiero corregir, pero, le dije, bueno, entonces ya llegará el tiempo. No, Jesús está aquí, nos está hablando de que Jesús está hablando de lo que iba a pasar el día de Pentecostés, ¿sí? Y eso ya Sí, sí, sucedió, ya ¿sí? sucedió, sí, sí, ya sé. Sí, así O es. sea, todas las profecías se han cumplido, solamente falta Apocalipsis, ¿no, profesor? Falta que Jesús venga por segunda vez, porque Apocalipsis, si algún día lo estudiamos, y sería muy interesante estudiarlo, se van a dar de cuenta de que son las cosas que estamos viviendo hoy en día. Después de Juan sería. Sí, no sería mala idea, ¿sí? Y Sí, podemos usar otro método de estudio para que saquen provecho. Uno sí, estudia Apocalipsis y va a decir, ay, es así, y es sencillo Apocalipsis. Es lo más de sencillo. sí, pero alguien decía de Academia Cristo también, profesor, que estos son más que inspiración del Espíritu Santo, es una revelación. ¿Qué? Apocalipsis. Apocalipsis, La palabra Apocalipsis significa revelación, pero Revelación. esa sí, revelación fue para quién? Para Juan, el apóstol para Juan, Juan. que vio todo en un domingo, todo lo que iba a pasar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces todavía nos falta que se cumpla una sola profecía, que Jesús venga por segunda vez. Pero ya Pues todo está hecho. ya estamos. Sí, sí, otros todavía, los que no conocen bien de la palabra, están esperando todavía algunas profecías que pasen y dice, se está cumpliendo esa profecía, pero Todo debe lo ser que la de vemos, por ejemplo, lo que vemos hoy en día, Mateo 24, habla de las señales antes del fin. Rumores de guerras, que es lo que estamos viendo. Ahorita Rafael nos contó lo del volcán, pues eso son cosas que están antes de la segunda venida de Cristo y ustedes pueden ver que cada día eso es más y aumenta más y todo eso, las persecuciones, todo eso. Pero allí nos dice, y todavía no será el fin, porque todavía faltan, o sea, todavía faltan cosas más difíciles. Por eso, pues nuestra oración es que Jesús venga pronto, porque va a haber tiempo más duro. Pues imagínense, cuando ustedes y yo pensamos que una pandemia nos iba a guardar, ¿cierto? Nosotros leíamos en los libros de historia o veíamos eso en Discovery o cosas así, pero cuando íbamos a pensar que íbamos a vivir una cosa de estas en carne y hueso, ¿cierto? Entonces, yo siempre estoy pensando que ojalá Jesús venga pronto y, y que tenga misericordia de los que no han creído. Bien, pero podemos Amén. luego terminar, Juan, estudiar Apocalipsis y se van a dar de cuenta lo hermoso que es Apocalipsis y cómo él mismo se interpreta. ¿Sí? Ya pues, profe, Muy después de bien. Juan. Con la ayuda de Dios, si Dios nos Sí, presta porque, vida y salud. Sí. bueno, amén, profesor. Muy bien, sí, porque este libro, si todavía nos demoramos, yo creo que estamos terminándolo ya para el otro año, al paso que vamos. Porque ya después tal vez podemos acelerar más, porque ustedes van soltándose más, pero no quiero apretarlos mucho. Porque sé que todavía están dando clases con Academia Cristo, entonces va a llegar un momento dado que vamos a cambiar el método, ¿sí?
y así podemos avanzar más. ¿Bien? Correcto. Muy bien. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Seguimos hablando. Buenas noches. Bendiciones, hermanos, a todos. Muy bien. Dale, hermano, Bendiciones. saludos.